Tubas y Tubos, episodio 365. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino, los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 365 del jueves 5 de febrero del año 2025, donde hablaremos de una técnica de estudio que puede cambiar por completo la forma en la que aprendemos un instrumento. Se trata de la micropráctica. Si eres estudiante de enseñanzas elementales, profesionales de escuela de música o si eres profesor en un conservatorio, este tema te interesa. Pero antes os quiero invitar a que os suscribáis a mi newsletter en la que comparto contenido de valor en formato cercano y distendido relacionado con la música, por supuesto, la educación musical, los instrumentos de viento metal en general y la tuba y el bombardino en particular, como no puede ser de otra forma. Y prometo que no hago spam, suelo enviar un par de emails a la semana, no más. Así que te puedes unir a la newsletter que está formada ya por más de 1.600 personas y puedes hacerlo en www.davidtua.com/newsletter. Os dejo los enlaces en las notas del programa. Y entramos en el tema de hoy que tiene que ver con la micropráctica, que consiste en estudiar un instrumento en sesiones muy cortas, de entre 3 y 10 minutos, pero la clave es repartidas pues a lo largo de todo el día. La idea es que en lugar de ponernos a practicar durante horas seguidas hasta quedar agotado, pues dividamos ese tiempo en pequeñas microdosis de estudio con el instrumento. Aquí tenemos que pensar en esto pues como cuando tenemos que beber agua a lo largo del día, ¿no? No nos tomamos los 3 litros recomendables de golpe, ¿no? Allí a las 8 de la mañana, ¿no? Ya está. Pues lo normal es ir bebiendo pequeños vasos según lo necesitamos. Bueno, pues con la música pasa algo similar. Un poquito, varias veces, puede ser más efectivo que mucho tiempo de una sola sentada. Por supuesto, y aquí hago un disclaimer, esta propuesta de realizar microsesiones de práctica no significa que no sea necesario realizar sesiones más largas de entre 30 a 45 minutos o de una hora. Por supuesto que lo son. Lo que quiero transmitir es que esta estrategia puede ser muy poderosa como complemento a las sesiones más largas, sobre todo en aquellas épocas en las que el alumnado o incluso también los profesionales estamos más agobiados, ¿no? El tema de los alumnos es muy claro, ¿no? Pues la época de exámenes en el colegio, en el instituto o incluso en la universidad. Porque es mucho mejor que en un día solo se estudien 20 minutos repartidos en varias sesiones que no estudiar nada. Y ahora vamos a abordar pues, las razones de por qué funciona esta propuesta que hoy os planteo aquí. La primera es que nos permite concentrarnos al máximo. En esos pocos minutos nuestra mente está súper enfocada y no nos da tiempo a distraernos. Así que cada minuto, por supuesto, rinde mucho más. El segundo aspecto es que nos fatigamos menos y estamos mucho más frescos. Practicar durante periodos cortos significa que no nos cansamos tanto a nivel físico ni mental. Así, cuando retomamos, vamos a volver mucho más frescos y preparados. El tercer aspecto sería una mejoría en la memoria. Al repetir en distintos momentos del día, estamos recordando la información varias veces y nuestro cerebro retiene muchísimo mejor lo que se repite de forma espacial y esto está súper estudiado. Y por último, la última razón de por qué esto funciona es porque nos motiva mucho más. Es más fácil pensar en voy a trabajar 5 minutos esta escala difícil que tengo que estar 2 horas practicándola sin parar, ¿no? Evidentemente suena mucho más pesado, es mucho más accesible. Y ahora abordamos, pues algunos ejemplos de cómo podemos utilizar y aplicar la micropráctica a nuestro estudio con el instrumento. Por ejemplo, antes de desayunar, 5 minutillos, tocamos un ejercicio de calentamiento suave. Si tocamos el piano, pues pueden ser escalas lentas, con una buena postura. Si eres violinista, pues quizás un pequeño repaso a la afinación de la primera posición. Y si tocas un instrumento de viento metal, realizamos 5 minutos de freebasing o boquilla, o incluso también ejercicios de respiración. Ya al mediodía dedicamos entre 5 o 10 minutos, pues elegimos un pasaje que nos cueste un poco más trabajar de una pieza o de un estudio y lo practicamos muy, muy lento. Y poco a poco vamos incrementando la velocidad. O, por ejemplo, también trabajamos ese pasaje difícil en diferentes patrones rítmicos. Y cuando se termine este tiempo, es decir, 10 minutos, paramos, stop. Después de la merienda, otros 5 minutos. Revisamos la parte que hemos trabajado a mediodía y ahora nos saldrá con un poco más de fluidez. Y si has avanzado aquí, pues anotamos los logros. Si todavía hay fallos, pues marcas dónde hay que volver a ello en la siguiente microsesión.
Y en la noche, otros 5 minutos, otros 5 o 7 minutos, repaso general de lo que se ha tocado en el día. No se trata de perfeccionarlo todo, sino de reforzarlo para aprenderlo antes de dormir y también utilizar la noche para que el cerebro lo fije. Al final habremos acumulado entre 20 y 30 minutos de práctica repartidos en distintos momentos. Y esta repetición constante hace maravillas con tu cerebro y tus músculos. Ahora abordamos una serie de consejos para sacarle el máximo partido, el máximo provecho a las micro sesiones de estudio con nuestro instrumento. Primero, ponte mini objetivos claros. Por ejemplo, voy a mejorar la digitación de la mano izquierda en este compás o voy a fijarme en la respiración de esta frase. Al tener un objetivo muy específico, concentras tu energía en algo concreto y evitamos perder el tiempo, ¿vale? También mini objetivos claros. Segundo, usa un temporizador. Ajusta el tiempo de 3, 5 o 10 minutos y enfócate al 100% durante este ratito. Cuando suene la alarma, paramos. Te va a sorprender lo mucho que se puede hacer en un tiempo tan corto. Tercero, combina técnica y repertorio. En una microsesión podemos trabajar ejercicios técnicos, una escala, un arpegio, notas largas, flexibilidad lenta, flexibilidad rápida y en la otra parte de la sesión el trozo de la obra que más nos cueste. Así vamos avanzando en ambas áreas casi sin darnos cuenta. Cuarto, escucha tu cuerpo. Si notas tensión, revisa la postura. La ventaja de las sesiones cortas es que apenas te da tiempo a cansarte, así que deberías sentirte bien al terminar cada bloque. Y si no es así, hay que ajustarlo. Y quinto, habla con tu profesor. Cuéntale tus planes de hacer micropráctica y pregúntale qué fragmentos son ideales para trabajar de este modo. Él o ella, el profesor o la profesora, pueden guiarte en la selección de pasajes y ejercicios adecuados. Y ahora abordamos algunas ideas para los profesores. Como docentes podemos recordar esta técnica a nuestros alumnos, especialmente a aquellos que se agobian con la idea de practicar durante mucho tiempo, durante varias horas. Enseñarles a organizar estas microsesiones y a plantearse objetivos concretos puede ayudarles a mantener la motivación y optimizar el aprendizaje. También se puede combinar la micropráctica con un cuaderno de seguimiento, donde cada estudiante anote en qué momento ha practicado, qué trabajó y qué sintió, o cuál es su feedback al respecto. Y esto no solo les va a ayudar a ser más conscientes de su propio avance, sino que también facilita la comunicación entre el alumno y el profesor, que ya sabéis que es importantísimo. Bueno, finalizo con una reflexión sobre este tema. En mi opinión, la micropráctica no significa practicar menos, sino practicar de forma más inteligente y organizada. Gracias a ella vamos a darle un respiro tanto a nuestra mente como a nuestro cuerpo, fomentando un progreso continuo y evitando la temida fatiga del estudio tradicional, que ya sabéis que cuando le metemos muchas horas terminamos fundidos. Así que si te resulta complicado encontrar un bloque de tiempo grande para tocar tu instrumento o te sientes sobrepasado con el estudio, prueba a hacer esta técnica de básicamente cortar el pastel en pequeños trozos y ya verás cómo cada pedacito vas a ver mejor y te vas a quedar con ganas de estudiar muchísimo más. Así que espero que este episodio os haya gustado. Esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iBook, YouTube y Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible y en resumen, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!